3, 2, 1, ya. Muy buenas noches a todos y bienvenido al segmento de diálogo. Hoy estamos con el doctor Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, que es subdecano de la carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil. También pertenece a la armonía con la naturaleza de las Naciones Unidas. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches y gracias por la entrevista. Un saludo al informativo UPS. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Comenzamos. ¿Desde cuándo usted pertenece a la armonía con la naturaleza de las Naciones Unidas? Cuéntenos un poco más. Bueno, las Naciones Unidas tiene varios programas financiados por el Sistema Universal de Derechos Humanos, de tal forma de que existe, así como existen programas para la lucha y la erradicación del crimen extremo, del terrorismo, ¿no? Así también hay en el área de los derechos de los niños, ¿no? También tenemos en el área de las organizaciones de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. También existe en el área de derecho ambiental. Y este programa es un programa que se llama Programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas, que busca justamente promocionar, vincular y transmitir conocimientos referentes a los derechos de la madre tierra, a los derechos de la Pachamama, a los derechos de la naturaleza, como una opción al cambio de los paradigmas clásicos, ¿no? de la ciencia, es decir, es una alternativa que presenta las Naciones Unidas para los estados y para el mundo entero, tratando justamente de desmitificar esto de que las sociedades se funden en una forma de ver la ciencia como el centro del universo, ¿no? Como el centro del conocimiento, sino más bien, o verlo al hombre como el centro, ¿no? Como el epicentro, esa visión humanocéntrica, trasladarla, cambiarla, transformarla por una visión biocéntrica, donde sea la naturaleza el centro del desarrollo de las actividades de los seres humanos y del planeta. De tal forma que este programa lo que busca justamente es socializar todas estas ideas y popularizar esta visión de biocentrismo que justamente busca poner en el centro del debate, en el centro de la lucha de las transformaciones actuales del mundo moderno a la naturaleza. Perfecto. ¿Desde cuándo usted pertenece a la armonía de la naturaleza? Bueno, Al programa. yo estuve a partir del año 2010. Del año 2010 me integré como parte de la red de expertos de Derecho a la Naturaleza. Los derechos de la naturaleza es justamente un ámbito de la línea de investigación en la cual me he desarrollado, de tal forma de que he podido escribir algunos artículos, he podido hacer algunas tesis, inclusive mi tesis doctoral habla justamente de la connotación de los derechos de la naturaleza en el ámbito jurisdiccional ecuatoriano, y eso ha permitido de que sea parte de esta red donde existen poco más de 100 académicos o 100 activistas en los derechos de la naturaleza en el mundo. Bueno, en el Ecuador, algunos ecuatorianos estamos integrados en esta red, de tal forma de que a partir del año 2020 hemos venido colaborando y lo hacemos todos los días y lo hacemos de manera honorífica porque nos sentimos vinculados al tema de la naturaleza. Perfecto. ¿Qué es el programa Sociobosque en el Ecuador? Bueno, primero hay que empezar de que estos son programas gubernamentales. El programa Sociobosque es un programa del gobierno nacional, que obviamente era del anterior gobierno, mejor dicho, del gobierno de Rafael Correa, en la cual lo que buscó justamente con este programa Sociobosque es involucrarse en las políticas medioambientales, las políticas de mitigación del cambio climático que se generaron a través de varios convenios internacionales de las Naciones Unidas, principalmente el programa ONU-RED, que es un programa de las Naciones Unidas que busca justamente financiar, ayudar, ¿no? a los países en desarrollo, como el Ecuador, en la reducción de carácter científico, académico, pero de forma significativa en la reducción de las emisiones provenientes de los gases de efecto invernadero, de la deforestación y la degradación de los bosques. Entonces, el programa Sociobosque, en su momento, para el gobierno nacional, fue un instrumento de poder aterrizar en el territorio ecuatoriano las políticas
medioambientales de protección del medio ambiente de los diferentes convenios que han sido aprobados o ratificados por el Ecuador. Eso es realmente Sociobosque. Entiendo que el programa Sociobosque inicialmente tenía algo más de un proyecto de unos 100 millones de dólares, que tenía aproximadamente un 80% del financiamiento era financiamiento estatal, y aproximadamente un 20 o un 18-20% era financiamiento de la corporación alemana. Bueno, pero finalmente la idea es justamente entregar recursos a quienes crean que puedan colaborar desde sus territorios en las 24 provincias del país en la conservación de los bosques, ¿no? ¿Cuáles eran estas pautas? Las pautas de no talar, de no deforestar, de no degradar, de mantener los bosques primarios, de mantener los bosques intactos por cierto tiempo. Y a través de este convenio de Sociobosque, el Estado le entregaba o le entrega ciertos recursos económicos a los propietarios que se comprometían a proteger los bosques, ¿no? Eso era o es principalmente el proyecto Sociobosque. ¿En qué consiste el programa ONU Red? Hablamos de lo mismo, ¿no? El programa ONU Red justamente es un programa de las Naciones Unidas que busca reducir, ¿no? Mitigar el cambio climático, reducir los gases de efecto invernadero, y para lo cual busca financiar y más que nada también incentivar a los estados en la reducción de la deforestación y de la degradación de los bosques. Entonces, el programa ONU Red es justamente un programa mundial, ¿no? Un programa mundial y que trata justamente a partir de una convención que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. A partir de ese convenio busca dar incentivos a los estados para que los estados se comprometan a reducir la huella ecológica, ¿no? Desde la óptica de los bosques, exclusivamente de los bosques, porque comprende uno de los principales problemas en materia de cambio climático, ¿no? Es decir, la degradación de los bosques, la depredación de los senderos boscosos, de los bosques. La degradación de los bosques hace que evidentemente se genere una mayor emisión de todos estos gases y no se permita mitigar el cambio climático. Así que por ahí va esta iniciativa de ONU Red. Perfecto. ¿Qué es Red Más? Bueno, Red Más es lo mismo, es es lo el plus mismo. nada más. Sí, el Red Plus es el plus en función de buscar, ¿cómo le puedo decir? En función de que las reducciones y emisiones de deforestación y degradación sean para los países en desarrollo, ¿no? Se refiere más bien en la importancia de la conservación, es decir, el énfasis que le pone el MAS es en la conservación, ¿no? Porque una cosa es mitigar, una cosa es reducir, pero otra cosa es conservar. Entonces, yo puedo decir, bueno, voy a reducir mi huella ecológica de tal forma que yo no voy a comprar plásticos de un solo uso. El no comprar plástico de un solo uso hace que mi huella ecológica se reduzca, pero no significa de que yo esté de pronto protegiendo la naturaleza o esté haciendo algo más, ¿no? Lo que estoy haciendo es algo menos, nada más. Es decir, estoy dejando de hacer algo que puede contaminar. Pero el ONU Red Plus o el Red Plus lo que hace es hacer algo más. Es decir, ¿yo qué podría hacer como Estado para darle importancia a la conservación de los bosques, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, como Estado puedo incentivar, ¿no?, a que se queden intactos ciertos bosques, a proteger ciertas reservas de bosques que necesitan de que no ingrese la mano del hombre, ¿no? Por ejemplo, ciertos manglares, ciertos ecosistemas acuíferos como los humedales, en las cuales se puede comprometer a alguien y decir, ¿sabe qué? Voy a dejar intacto este bosque, de tal forma de que me comprometo a que no se dé ninguna intervención, y obviamente eso abone como un plus, ¿no?, en la conservación de los bosques y sobre todo de las especies que se encuentran de flora y fauna en estos espacios, en estos ecosistemas. Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos técnicos que deben abordar los países como parte de Red Rainings?
Bueno, hay varios aspectos técnicos, ¿no? Porque la idea justamente de Red Plus es que los estados sincronicen la información, sintonicen todas las políticas públicas a nivel mundial. Es decir, lo que hace Ecuador también lo haga Canadá, lo que hace Canadá también lo haga, no sé, los países del Caribe, lo que hagan en los países del Caribe también lo hagan los países de África, Europa. De tal forma que hay varias, ¿no? Hay varios pilares en este tema, ¿no? Uno de los pilares fundamentales es el sistema de información de los bosques, ¿no? Es decir, que los estados se comprometan a tener un catálogo de bosques. Los estados se comprometen a reconocer dónde están identificados georreferencialmente los bosques para poder dar esa información al mundo y decir, ¿sabe qué? Aquí hay un bosque que es intacto, que está intacto, que no ha sido penetrado por la mano del hombre, que no ha entrado en ninguna empresa, digamos, de explotación de recursos humanos, de tal forma de que ese pilar fundamental se llama la información, es decir, tener información georreferenciada a nivel mundial, que yo en Ecuador pueda conocer qué bosque se encuentra intacto, por ejemplo, en Namibia, ¿no? En Zambia, o en otro país, en cualquier país del mundo, ¿no? Ese es el primer pilar, ¿no? Que tiene que ver con la información. Otro de los pilares tiene que ver con las salvaguardas y los sistemas de protección que den los estados. De tal forma que los estados tienen el compromiso, la obligación de dar ciertos beneficios a quienes protejan y sobreprotejan estos bosques, ¿no? Es decir, deben darles ciertos beneficios tributarios, pueden ser beneficios económicos, algún tipo eh, de plus, ¿no? Para que la gente se sienta motivada, incentivada a dejar de talar el bosque y dejar de romper las fronteras agrícolas, ¿no? Y decir, bueno, ¿saben qué? Voy a talar el bosque porque necesito comer y entonces voy a sembrar banano. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es otro de los pilares? Justamente que los estados se comprometan a dar salvaguardas, a dar incentivos para cada uno de las personas que colaboren con esta iniciativa mundial, ¿no? Por otro lado, las estrategias y los planes de acción que son obligatorios también para los estados, es decir, los estados no pueden estar a la deriva de lo que pasa en los bosques, sino que los estados están obligados por medio de este acuerdo internacional de Red Plus a crear planes de acción de protección de los bosques, es decir, planes de acción como políticas de Estado que tengan un carácter de una u otra manera coercitivo para que el Estado pueda hacerlo cumplir en los territorios. De esa forma, les he dado más o menos, a grosso modo, los pilares fundamentales justamente de las políticas mundiales de todos los países que han ratificado, ¿no? El convenio marco de las Naciones Unidas y que recae obviamente en Red Plus. ¿Y Ecuador cuenta con ese catálogo, lo que usted nos dijo, o no cuenta con ese catálogo? Sí, no, primero Ecuador es un país signatario de la Convención de Marco de las Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático. Ecuador es parte de Red Plus. Ecuador, tengo que decirlo, no, de una u otra manera, Ecuador es uno de los países que casi todos los tratados internacionales ratifica, y en materia ambiental todos los ratifica, y es uno de los primeritos en ratificar. El problema es de saber cuánto de la teoría a la práctica estos tratados están siendo ejecutados en el país. En materia de bosques sí existe bastante información ya elevada, con criterios científicos, que permite reconocer los lugares donde se consienten los bosques que deben protegerse, principalmente, ¿no? El Ecuador sí tiene una estadística y una base importante en ese sentido, ¿no? No tal vez tan completa como otros países tal vez del primer mundo o del mundo desarrollado, pero el Ecuador hoy por hoy sí puede reconocer qué lugares son los que deben ser protegidos inmediatamente, cuáles son los lugares donde debe buscarse la aplicación de medidas y de incentivos de tipo económico para protegerlo, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque también está muy actualizado el sistema de áreas protegidas y entonces reconocemos que hay humedales. Hoy por hoy hablábamos estas semanas ha habido bastante debate sobre el tema de los humedales Las Garzas en el Cantón Palenque, provincia de Los Ríos, donde se presume que
en este ecosistema acuífero, ¿no?, de estas lagunas en Palenque. Se han vendido un poco más de 100 y pico de hectáreas a una empresa transnacional argentina, y esta empresa transnacional argentina está tumbando este ecosistema para sembrar banano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos esa información, ¿no?, nosotros no podríamos saber lo que está pasando en el país. Pero como tenemos esa información, inmediatamente los activistas ecológicos, las ONG, han realizado alguna lucha en este sentido, y bueno, ya han logrado, por ejemplo, que en días pasados el Ministerio del Ambiente por el municipio de Palenque, en la provincia de Los Ríos, hayan paralizado de una u otra manera los trabajos de preagrícolas de esta transnacional. Pero ¿por qué se logró hacer eso? Porque sí existe estadística, existe información desde el Sistema de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, ¿no? Tal vez no completísima, pero sí existe esa información. Perfecto. ¿Qué es el artículo 169 de la OIT? Bueno, realmente no es el artículo 119, sino que es el tratado, ¿no? El tratado, perdón. Se llama el Tratado convenio 169. 169. Sí, se llama convenio 169, que es un convenio que tiene aparentemente un poco más de 40 y pico de artículos, y es un tratado internacional de derechos humanos que fue, digamos, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ¿Y qué busca este tratado? Este tratado busca justamente proteger, ¿no?, a los pueblos, a las nacionalidades, a las tribus, ¿no?, en todo el mundo, y principalmente al desarrollo económico, social y cultural de estas tribus en sus tierras, de tal forma de que el tratado o el convenio 179 de la OIT lo que busca justamente es de otorgarle reconocimiento a los derechos humanos de los pueblos tribales, ¿no?, de los pueblos autóctonos, de los pueblos que se encuentran en condiciones Perfecto. de pueblos originarios, ¿no?, en cada uno de estos, en todos los países del mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Leonel Fuentes, por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias.